Muy buenas tardes a todos, queridos amigos de la historia. Hoy tenemos un capítulo más de la historia de nuestro pueblo de Arboledas y quiero contarles la historia de don Francisco de Castro, que fue uno de los encomenderos de nuestro municipio, específicamente de lo que hoy en día es la vereda Siravita y Chicaguá. Eh, la historia de don Francisco de Castro es muy, digamos, es muy bonita y hemos encontrado buena información acerca de él. Y en la investigación que hemos podido realizar, pues nos topamos con datos interesantes sobre su procedencia. Hoy queremos enviarle un saludo muy especial a nuestro amigo Pedro de la Fuente Serrano, allá en la villa de Los Pedroches, en España. Precisamente este es el pueblo natal de don Francisco de Castro, el encomendero de Siravita. La historia que hemos podido recopilar de él dice más o menos lo siguiente. Don Francisco de Castro era natural del reino de Castilla, hijo legítimo de don Domingo Ruiz de Castro y Coronado y de doña Catalina Díaz de Aranda, vecinos de la villa de Pedroche y naturales de ella. En términos de Córdoba, en el reino de España, fue casado con doña María Quintero, hija legítima de don Pedro Quintero y doña María Sánchez Castellano. De este matrimonio nació Francisco de Castro el menor en el año de 1590, aproximadamente, quien heredaría la encomienda de los indios Navaquesca, Chicaguá y Siravita, y después de la muerte de su padre en el año de 1597. Esto es el inicio de cómo llega don Francisco de Castro a tierras arboledanas. Eh, Precisamente ahí construye sus aposentos. Se dice que tenía un pedazo de tierra que llamaban Luructeta, en Siravita también. En él tenía una estancia de ganado menor y sembraban caña. También fue uno de los primeros que, digamos, tuvieron trapiches para moler la caña y procesarla en estas tierras. Eh, Dando un poco más al tema, pues a la investigación, encontramos que, digamos, inicialmente lo que sucede fue un cambio que hizo con don Antón García, es decir, don Antón García de Bonilla, que era otro de los primeros conquistadores que llegaron a la ciudad de Pamplona, tenía unos indios o una encomienda en el pueblo de Arboledas. Y don Francisco de Castro tenía una encomienda en la ciudad de Ocaña, en la recién, digamos, fundada ciudad de Ocaña. Entonces lo que hace es que le propone un cambio a don Antón García de Bonilla, le dice, bueno, yo le doy los indios que yo tengo en Ocaña y usted me da los que usted tiene en Arboledas. Y así fue como llegó a tierras arboledanas. Entonces don Antón García acepta y hacen el cambio de, digamos, de encomiendas. Al realizar este cambio de encomiendas, don Francisco de Castro entonces se hace a las tribus que habitaban la zona de Siravita y Chicaguá. Dentro de ellos tenemos el pueblo de Siravita, el de Teutarique, el de Ruteta, Cutarigua, Contaques, Capaguay, Compaquesca, que eran las tribus que habitaban en esa zona. Precisamente el término Ruteta, hoy en día, o la tribu Ruteta, es el, digamos, el padre de lo que hoy en día se denomina la montaña que llamamos Rudeta. El término evolucionó, cambió y terminó en Rudeta, pero era debido a una tribu que habitó esa zona y hoy todavía la zona conserva su nombre ancestral. Entonces luego que realizan este cambio de tierras, se establece en esa zona, él tiene sus aposentos ahí, genera una estancia, construye su casa y lo demás. Empieza, digamos, a administrar de cierta forma a los indios que ahí tenía, porque pues ellos también tenían en las minas de Páramo Rico, tenían también cuadrillas de lavadores de indios, de lavadores de oro, indios lavadores. Entonces, digamos que fue uno de los primeros encomenderos que llega a esas tierras y las habita porque precisamente es el que nos narra las historias de cómo empezaron a incursionar hacia lo que fue las tierras de Salazar de las Palmas. Precisamente esas tierras, y según lo que nos puede narrar la historia,
digamos, eran habitadas por otras tribus de indios diferentes a los chitareros, porque ya vamos viendo en los documentos cómo nos cuenta que efectivamente los indios que habitaban después de la quebrada de las Guayabas, o la que llamamos hoy en día Quebrada Zulia en la vereda Barrientos, los indios que habitaban esa zona vestían diferente, utilizaban taparrabos, por eso los llamaron la nación Pampanilla. Y además hablaban otra lengua diferente, que por lo tanto los indios chitareros de Siravita no les entendían. Además de eso también vivían en guerra constante con los indios de Siravita y Arboledas, porque se entiende que eran etnias diferentes. Posiblemente esa quebrada, esa zona marcaba la frontera entre lo que fue la etnia chitarera y la etnia motilón, que habitaron esas zonas un poco más, unos valles un poco más calientes. Entonces él nos empieza a narrar cómo incursionan los españoles a esas tierras, a lo que llamaron la encomienda de las Guayabas Agras. En esa encomienda no habitaban indios propios de ahí, es decir, no había una tribu, era la frontera de guerra y hay razones en que no viviera nadie ahí porque, pues, digamos, por los enfrentamientos. Entonces lo que hicieron fue empezar a traer indios de la nación Pampanilla y, y casi que a ofrecerles cosas. ¿Para qué? Para que se fueran quedando, para que se fueran acostumbrando y luego ponerlos a trabajar a su servicio. Y eso es lo que nos narra la historia. Incluso se narra la historia de cuando mataron ahí a uno de los españoles que intentó acercarse a ellos. Fue flechado por los indios junto con sus indios de servicio y perdió la vida. Y don Francisco de Castro fue el que con sus indios fue y recogió el cuerpo y le dio sepultura. Entonces, y le ayudó también a los demás que vinieron luego para hacer esa avanzada hacia lo que hoy en día son las tierras de Salazar de las Palmas, de la ciudad de Salazar de las Palmas. Entonces, esta es la historia de don Francisco de Castro, que también tuvo un hijo y cuando fallece su hijo hereda la encomienda. Para esta época, pues lógicamente él era menor de edad, entonces quedó bajo la tutoría o la custodia del capitán Pedro González de Mendoza. Y él fue el que quedó velando por la encomienda de Siravita. Luego, con el tiempo, su hijo es requerido por la justicia de Pamplona y acusado de cometer pecado nefando. Ante esta acusación, pues se da la huida y según los registros que hemos podido leer, no encontramos un dato que nos diga que digamos qué sucedió con él. Permanecía prófugo de la justicia, pero al parecer, digamos, debido a esto, perdió el, el poder sobre la encomienda, la corona se la retira y se la asignaron a otro encomendero. Y ya incluso en un documento un poquito más tardío alcanzamos a leer algo acerca de que posiblemente fue ejecutado. Entonces, esta es una historia un poquito más larga, pero digamos que el final triste que tuvo el desenlace de la descendencia de este encomendero. Pero lo rescatamos porque es uno de, digamos, de esos primeros fundadores de nuestro pueblo. Incluso la vereda que lleva hoy el nombre Siravita y Chicaguá todavía llevan esos nombres, son ancestrales. Y eso homenajea un poco más su nombre. Quiero reiterar nuevamente mi saludo a don Pedro de la Fuente Serrano, allá en España, en la Villa de los Pedroches, y a toda la gente de la villa, que compartimos pues algunos, digamos, alguna historia en común, ¿no? Algo nos hermana, nos une como pueblos. Enviarles un mensaje también de fortaleza en estos tiempos de pandemia, que al igual que ellos, nosotros también aquí estamos luchando con esto, tratando de sacar adelante también a nuestros pueblos, de cuidar a nuestra gente y entretenerlos un poquito con toda esta historia y con todas estas anécdotas bonitas que nos dejan. Y bueno, un saludo y un abrazo fuerte a todos por allá y feliz tarde. Muy amables por su atención.